Caso contrario, bueno, no sé, veremos. Lo que se ha hecho, lo que ha hecho el ingeniero Quijada es un pedido y el departamento en este caso aceptó la prórroga. Y si hay un protocolo para los exámenes por videoconferencia. Así que, bueno, eso yo creo que es beneficioso para ustedes. Bien, gracias por la información. Bueno, bueno, cuando quieran, comiencen. Veo que usted del otro grupo no está. Comparto pantalla, ingeniero. Si vos tenés la presentación, Sí, no ven nada del muchacho ese que falta, el, el jergo ahí. Maciel, no, no dijo nada tampoco. Bueno, ¿no es Tonela, Alan? Se está conectando Alan, profe. ¿Cómo? Se está conectando ¿Cómo, Alan. perdón? Se está conectando Alan. Está... Sí, yo lo tengo dentro, Alan. Ah, Y Antonella no. Yo voy a hacer la clase. No quiero que estén entrando, ¿no? Cuando ya estén ustedes en plena presentación, ¿no? ¿No dice nada, Antonella, Alan? Yo no puedo dar por válido un parcial cuando no están presentes los alumnos que, ¿me entendés? Que si el tema que ven ellos, que vea Alan, ustedes también lo tienen que, de cierto modo, participar a los efectos que consideran como aprobados. Hola. Como espera, ¿qué pasa con Antonella? ¿Qué pasa? Que tiene un problema con la compu, no sé qué le pasó, no le está grabando la clase de análisis estructural, por eso me tardé yo, la estoy grabando desde mi computadora. Como yo tengo dos, puse la otra para que grabe a ella. Pero ya está, ya terminó el tema, ya debe estar por entrar. ¿Qué pasa? Su presentación. La tenemos lista, pensé que directamente había que poner, por eso no la enviamos. Esta parte del trato como ha hecho la clase pasada, hoy era la presentación. Previo a la clase la tienen que haber enviado. ¿Quién presenta un informe o carpeta? Bien, se la envío ahora, disculpe, no me di cuenta de eso. Envíalo, yo necesito que quede registrado. Recuerden que yo lo veo se pasa como parcial, que quede con fecha y hora, ¿no? El otro grupo Listo. también, Alan. Se está terminando de cargar, Inge, ya se le envió. Bueno, comienza. Yo te doy. Vos, Emiliano, vas a tener la presentación. Tenía apagado el micrófono. Sí, ingeniero. Bueno, Yo comparto y después si Juan quiere, comparte él para no tener problema con la presentación. Bien. ¿Sale, ingeniero? ¿sí? Bien. Vamos a presentar
presentar el ensayo Marshall para diseño de mezclas asfálticas en laboratorio. Este ensayo es un método de diseño, ¿sí?, que se utiliza para determinar las proporciones apropiadas del asfalto y de los agregados en una mezcla asfáltica. Este ensayo es para mezclas asfálticas en calientes y tamaños máximos granulares de 1 pulgada. Una mezcla asfáltica está compuesta por cemento, asfáltico, agregados y filler, si es necesario o no. Bien, para poder elaborar esta mezcla, ¿sí?, se requiere de una dosificación de todos estos elementos, todos estos componentes. Dosificar consiste en determinar el porcentaje de componentes granulares y filler que va a obtener la mezcla, determinar el porcentaje de cementos asfálticos que se va a necesitar para conformar la mezcla. Bien, a través de canteras y de forma comercial se obtuvieron las muestras de cada uno de los distintos tipos de agregados. La granulometría de estos agregados se determina a partir de curvas límites granulométricas que son establecidas por la Dirección Nacional de Vialidad y por el Instituto del Asfalto. Bien, estas curvas están en función del total del porcentaje que pasa en ordenadas y en abscisa del tamaño de los tamices. Para establecer la granulometría de cada una de estas muestras, se requiere buscar entre cada una de estas granulométricas la curva que tenga la máxima compacidad, es decir, que tenga un alto grado de densidad. A su vez, cada una de estas muestras va a tener su cubosidad, su desgaste, su peso específico. Y si se le da el filler a la mezcla asfáltica, que pueda agregarse o no, el filler es un pasamiento número 200, también va a tener su granulometría, su composición química y su concentración crítica. Bien, de los límites granulométricos y de las granulometrías de cada una de las muestras, a través de métodos gráficos, como ser el triángulo de Ferret, el método de Rothfuss, ¿sí?, podemos obtener el porcentaje que cada una de estas muestras va a aportar a la mezcla asfáltica. A esos porcentajes que son aportados a las mezclas asfálticas se le debe realizar una preparación para poder identificar sus características. Se le va a realizar un secado al agregado, donde el método Marshall requiere que los agregados que van a ser ensayados deben estar libres de humedad. Esto es para evitar que la humedad afecte en el resultado de los ensayos. Entonces, lo que se hace es colocar las distintas muestras en distintas bandejas, colocarlas en un horno y calentarlas a una temperatura de 110 grados centígrados. Una vez culminado el tiempo de secado, se la pesa y se registra su valor. Luego, se calienta por segunda vez la muestra y este procedimiento se realiza hasta que la muestra tenga un peso constante después de 2 calentamientos consecutivos. Esto indica que la mayor cantidad posible de humedad se ha evaporado de la mezcla. Ahora bien, se le realiza un análisis granulométrico por vía húmeda. Es un procedimiento para identificar las proporciones de las partículas, ¿sí?, de distintos tamaños que se encuentran en la muestra de agregado que vamos a utilizar para la mezcla asfáltica. Esta es una información importante para que la mezcla asfáltica en caliente tenga sus características deseables al final. Los pasos a seguir de este análisis son los siguientes. Se seca la muestra, se pesa, luego
la muestra va a ser lavada por el tamiz número 200, que luego va a ser secada y va a ser pesada y se registra el peso seco, que es el peso que nosotros necesitamos para realizar el ensayo en marcha. Luego le vamos a determinar el peso específico a los agregados. ¿Cómo lo determinamos? Comparando el peso de un volumen de un agregado con el peso de un volumen igual de agua a la misma temperatura. El peso específico de los agregados, ¿sí?, se expresa en múltiplos del peso específico del agua, donde el peso específico del agua siempre va a tener un valor igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de agregado que es 2,5 veces, que pesa 2,5 veces el volumen igual de agua, el peso específico de ese agregado va a ser 2,5, porque estamos multiplicando 2,5 por 1. También el cálculo del peso específico del agregado, de la muestra seca de agregado, nos va a servir como punto de referencia para medir los pesos específicos necesarios en la determinación de las proporciones de asfalto, de agregado, porcentaje de vacío que se van a utilizar luego en la mezcla. Ahora vamos a ver las etapas del método Marshall, que son 3. Primero es la preparación de la mezcla en laboratorio, la preparación de probetas, el ensayo y el procedimiento del ensayo, que va a comenzar Juan con la preparación de mezcla en el laboratorio. ¿Compartís vos, Juan, o yo? Comparto yo. Dame un minutito. No estoy conectado todavía para compartir. A ver, deja de compartir vos y ya comparto yo. Tiene el micrófono apagado, Juan. Responde. Deja de compartir vos. Perdón, tenía el micrófono, no me di cuenta. Deja de compartir vos y ya comparto yo. Bueno, listo. No me habilitó, profe, me parece, para compartir. Trate de que sea uno, no más. Bueno, Sí, compartir tendría vos. que ser uno. Listo, compartir vos, Emiliano. ¿Comparto yo nomás? Sí, compartir vos. No, ya le puse. Bueno. Bueno. Juan, a vos te puse el profe, pásalo. Sí, ya lo paso. Bueno. Ya quédate vos, no más, Juan. Sí, vamos a pasar a la preparación de la mezcla en el laboratorio. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tamizar las fracciones del agregado. Vamos a hacer tamizado de las distintas fracciones del agregado. Vamos a tamizar por separado distintas fracciones de agregado que vamos a denominar M1, M2 y M3. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar al pesaje de los agregados del filler y del asfalto, que son los componentes de nuestra mezcla. Para llegar a que nosotros necesitamos un peso total de mezcla de 1250 gramos, es decir, todos estos componentes tienen que dar una mezcla total de 1250 gramos. Lo que significa es que vamos a determinar, vamos a tener los porcentajes de cada uno de esos materiales componentes, y con los porcentajes vamos a poder determinar los pesos. Y con los pesos vamos a poder determinar los volúmenes, que nos serán de especial utilidad para las determinaciones siguientes. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a pasar al calentamiento de los agregados. Vamos a calentar de forma separada el asfalto y el agregado y el filo. El calentamiento de los agregados vamos a tener que mantener una temperatura aproximada entre 140 y 160. Decimos que es una temperatura aproximada porque es la temperatura necesaria para obtener una viscosidad tal que nos permita el mezclado, un correcto mezclado. Y los agregados van a ser la temperatura del asfalto, calentamos la temperatura del asfalto más 15 grados. Vamos a mezclar, pero vamos a hacer el mezclado de los agregados y el filler. ¿Y este mezclado cómo va a ser? Va a ser un mezclado, primero el mezclado se realiza de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es, en la bandeja donde vamos a trabajar la mezcla, vamos a agregar primero el agregado más el filler.
Luego pasaremos al vertido del asfalto. Pero para el vertido del asfalto, lo que nosotros tenemos que hacer es un hueco dentro de esta mezcla. Vamos a hacer un pequeño pozo, un pequeño hueco para verter el asfalto. Y este tiene que ser un mezclado rápido, tiene que ser en el menor tiempo posible. Como aproximadamente el tiempo máximo de mezclado tiene que ser de 2 minutos. Una vez que hemos terminado de hacer esto, lo siguiente que vamos a hacer, antes de comenzar a preparar la probeta, porque esta mezcla se va a colocar en un recipiente para transformarse en una probeta, lo que vamos a hacer es corroborar que la temperatura de la mezcla sea mayor que la temperatura mínima del asfalto para compactación. Por ejemplo, si tuviéramos una temperatura para el asfalto para compactación de 130 grados. ¿Por qué? Si esto no se cumple, no podemos recalentar el asfalto. ¿Por qué? Porque al recalentarlo, nosotros entendemos que las propiedades del asfalto varían con la temperatura. Entonces, si nosotros lo recalentamos, no tendríamos la misma mezcla. Por lo tanto, no podemos recalentar y tenemos que realizar todo el proceso de nuevo. Porque cambian las propiedades del asfalto. Y ya no tengo el mismo asfalto que antes, sino que tengo un asfalto modificado. Bueno, una vez que hemos hecho eso, podemos pasar, y Soledad va a empezar a explicarnos eso, a la preparación de la probeta. Bueno, bien. Cuando nosotros preparamos las probetas, también llevan un procedimiento. Porque nosotros debemos tener en cuenta que esta preparación no es solamente de los moldes, sino también... Disculpa un segundito, Mari. Sí. Vayan preparando las preguntas que les anuncié recién a Alan y Antonella. Cuando ellos finalicen su presentación, vienen las 6 preguntas de ustedes. ¿Sí? Eso es parte de la evaluación de ellos y es parte de su evaluación. ¿Ok? Bien. Les digo, lo veo que no se mueven, por eso no veo que muevan los brazos, salvo Antonella, me parece que ella sí mueve los brazos. Alan, ¿vos sos una foto o...? Está bien. Ayer estuve en un posgrado, usando en la Universidad de La Plata, y éramos 30, y ahí nos obligan a apagar la cámara por una cuestión de... teóricamente anda mejor el Zoom cuando apagan la cámara, pero es 30 tipos. Perdón por el término, éramos 30 alumnos, había chicas también. Pero ahí no sé cómo nos controlan permanentemente en el chat. En el chat permanentemente ahí está el feedback entre la doctora, era una doctora la ingeniera, era una doctora y nosotros los alumnos, permanentemente. O sea, te veía que estaba 3, 4 minutos sin hablar y ¡pum! Carlos Caliba de La Rioja, tal cosa. No fue mi caso, me pongo como ejemplo, ¿no? Así, acá es más fácil para mí, yo lo estoy viendo a ustedes, por eso te pedí que prenda la cámara, Antonella. Bueno, listo, no lo interrumpo más. Siga, María. Bien, vamos a hacer la preparación de las probetas de enero, ¿sí? Como estaba diciendo, la preparación... Juan, ¿por qué estás moviendo la imagen si no te dije pasar? Disculpa, no, toqué el teclado sin querer. Sí. Bueno, la preparación de esta probeta, como primero en el punto, en la diapositiva anterior, se deben preparar tanto el molde como el pistón. Estos deben estar totalmente limpios. ¿Cómo se los limpia? A los moldes se los debe limpiar con queroseno nafta y este proceso se realiza para evitar de que la mezcla se adhiere o se pegue al molde. Estos moldes también deben ser calentados, como anteriormente también vimos cada ingrediente de la mezcla, deben ser calentados a una temperatura entre 100 y 150 grados. ¿Para qué se hace esto? Es para evitar que la mezcla pierda temperatura. Estos moldes se calientan en una estufa por un tiempo más o menos aproximado de 30 minutos. Y esto se hace con todos los moldes. Pone la diapositiva anterior, Juan, por favor. Sí.
Como segundo paso tenemos la colocación de la mezcla en los moldes de las probetas, ¿sí? Nosotros ya habíamos preparado 1200 gramos de mezcla y esto debe ser vertido, colocado dentro de dichos moldes. Previamente a esto, se debe colocar un papel filtro, ¿sí? En la parte del fondo de este molde, y se coloca en un collar de extensión que se le llama, que es para evitar de que rebase la mezcla porque estamos poniendo de más dentro del molde, ¿sí? Luego la mezcla estará esta mezcla está en recipientes separados, ¿sí? Se separa para cada proporción de la que estamos ensayando, va a tener un recipiente diferente. Una vez colocada la mezcla dentro del molde, se le da unos golpes, ¿sí? Con una espátula, se le aplican golpes alrededor del perímetro de este molde, y esto solamente es a modo de poder enrasar la superficie superior, valga la redundancia. Bueno, también luego de esto, de una vez de que ya se le dieron los golpes, se saca el collar de extensión, se alisa la superficie de la mezcla hasta obtener una forma ligeramente cóncava, ¿sí? La temperatura de compactación fijada ya previamente y evitando perder temperatura durante el proceso. Si la temperatura de la probeta que nosotros estamos ensayando no son las que están ya prefijadas, esta mezcla, este molde, directamente se descarta y se vuelve a comenzar con todo el procedimiento nuevamente. Por eso es muy importante tener en cuenta la rapidez y que va a estar también en función, la temperatura va a estar en función de la rapidez en que nosotros trabajemos. Luego vamos con el tercer paso, que sería la compactación, ¿sí? Se vuelve a colocar el collarín de extensión encima del molde, y se empieza a dar golpes, ¿sí? Con una... A ver, Juan, pasa la imagen, creo que puse una imagen sobre eso. Una compactadora manual. Sí, quiero que la vean. Bueno, y se aplica un determinado número de golpes que ya están prescriptos. Aquí está. El número de golpes que se le va a aplicar a esta probeta va a estar en función al tránsito al que va a estar expuesta esa cara, ¿sí? Nosotros le daríamos 35 golpes por cara, ya lo voy a explicar esto, 35 golpes por cara para un tránsito liviano, 50 para un tránsito medio y 75 para un tránsito pesado. Una vez que nosotros colocamos ya el collarín todo, se lo coloca al molde, ¿sí? Se lo ensambla y se lo coloca dentro de la máquina, esta máquina que va a hacer la función de producir los golpes, ¿sí? Una vez que se golpea la primera cara, se vuelve a sacar el collarín, se intercambia la posición de la base y el collar y se vuelve a sujetar al pedestal nuevamente para ser ensayado en la cara, sería en la cara inferior, como estaba antes la probeta colocada. Se debe invertir la cara por eso es que los golpes son por caras. Una vez realizado esto, tenemos el cuarto paso, que es el desmolde. Para nosotros poder desmoldar esta probeta, nosotros primero necesitamos realizar un proceso de enfriamiento y extracción de la misma, ¿sí? Después de la compactación, se saca el plato de la base y el collar y se deja enfriar alrededor de la probeta al aire libre, alrededor de 24 horas, ¿sí? Luego, esto de las 24 horas libres nos sirven para prevenir la deformación cuando es extraída la probeta del molde. Se puede enfriar más rápido también, ahí
como pueden ver, con un ventilador, también lo hacen así, y la probeta se extrae por medio de un gato de compresión, que es la imagen que tienen abajo, a su derecha, izquierda. ¿Sí? Una vez extraída esta probeta, se debe medir la altura. ¿Cómo se mide la altura? Esta altura se debe medir con un calibre en 2 diámetros perpendiculares y la altura se la promedia. Perdón, voy a interrumpir, termina en 9 minutos la reunión. Para que volvamos a entrar después. Ahora vamos a determinar la densidad de Marshall. ¿Puedes pasar a la siguiente, Juan? Sí. Bien, para determinar la densidad de Marshall, lo primero que se hace es colocar en una balanza, ¿sí?, la probeta, que luego vamos a determinar el peso al aire. El siguiente paso es sumergir la probeta en agua durante 1 hora, luego la extraemos del agua y determinamos el peso húmedo. El paso siguiente es sumergir la probeta en una balanza hidrostática, determinamos el peso sumergido. ¿Puedes pasar, Juan, al próximo? Sí. Bien. Acá tenemos el cociente entre el peso de la probeta y la diferencia entre el peso húmedo y el peso sumergido. Si analizamos esta diferencia nos representa el volumen, el empuje del volumen del líquido desalojado, que es el volumen de la probeta. Por lo tanto, vamos a obtener el cociente entre entre el peso de la probeta y el volumen de la probeta, y nos va a dar un peso unitario, que es la densidad de Marshall. Pasa, Juan, la próxima. Sole, ¿te toca? ¿O Juan? A mí, Sí. Juan, te levanto la mano para que sepas que me tienes que pasar la imagen. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora la segunda parte de este proceso de ensayo es la determinación de la estabilidad y la fluencia, ¿sí? El equipo para hacer este ensayo de estabilidad y fluencia consiste en una máquina de ensayos Marshall, ¿sí?, que es un artefacto de accionamiento eléctrico en el cual la carga de compresión es aplicada a la probeta a través de 2 mordazas semicirculares, ¿sí?, a una velocidad de 2 pulgadas por minuto. O sea, 5 milímetros por minuto sería más o menos la velocidad que se va a aplicar la carga. La magnitud de la carga es leída en un dial y que está ajustada a un aro calibrado, y el medidor de la fluencia es calibrada y puesta en 0 cuando el cilindro de metal está sobre la mordaza superior. El procedimiento de ensayo para determinar esto también tiene sus pasos. Primero, se debe, a ver, Juan. Déjale. Primero, se debe sumergir la probeta durante 30 o 40 minutos, ahí están las imágenes, durante 30 o 40 minutos a una temperatura de 60 grados centígrados. Esta temperatura es para poder tener la misma temperatura que va a estar expuesto el asfalto en servicio, ¿sí? Se limpian las mordazas, previamente, mientras la probeta está sumergida, se debe limpiar las mordazas y a veces se deben lubricar ligeramente las varillas que unen las mordazas, ¿sí?, para que tenga un buen agarre. Se saca la probeta del agua y se la seca cuidadosamente. Se la coloca a la probeta que acabo de sacar sobre la mordaza inferior y luego se coloca la mordaza superior encima.
Cuando ya tenemos el juego de mordazas y probeta todos ensamblados, se llevan a la máquina para ensayar con el medidor de fluencia ya puesto en su posición. Luego se aplica una carga, esta carga es de compresión diametral, y se va aplicando la carga gradualmente, como habíamos visto a las velocidades que mencioné, 2 pulgadas por minuto, hasta que se produce la falla. Y esta falla, cuando bueno, la probeta se rompe, ¿sí? O deja de tomar carga. Entonces, cuando se produce esto, se observa en la máquina, en la agujita, ¿sí? ¿Cuál es la carga máxima que llegó para con esta carga? ¿Cuál es la carga máxima que llegó para esa rotura? ¿Sí? Para esa falla. Y este punto se toma la lectura del dial de carga y del medidor de fluencia, los dos juntos. Todo este proceso, desde que se sabeta desde el agua sumergida hasta que se realiza las mediciones por la falla, debe durar como máximo 30 segundos. Es un ensayo que tiene que ir muy rápido, ¿sí? Bueno, luego los valores de fluencia, como los valores de estabilidad de todas las probetas que se ensayan, se tiene que tener en cuenta que se ensayan de un determinado contenido de asfalto, ¿sí? Y son promediados, o sea, las probetas para un contenido de asfalto van a tener cada uno un valor. Esos valores se promedian, al igual que las otras probetas con otro contenido de asfalto. Pasa la imagen, Juan. Ahí podemos observar, más adelante vamos a explicar, el ensayo se deben realizar para 5 tenores diferentes de asfalto y para cada uno 3 muestras. En la segunda imagen podemos observar cómo las probetas están sumergidas, luego son colocadas en la mordaza inferior y se le coloca la mordaza superior, ¿sí? Y ahí está la máquina con la cual se realiza el ensayo de compresión diametral. Seguí poco. Creo. Ahí está. Esos son los valores que nosotros vamos a obtener del ensayo. Es lo que lo he explicado. La estabilidad, que va a estar marcada en función a la máxima carga que tomó esta probeta, y la fluencia con la deformación a la cual corresponde esa máxima carga. Bien. El tercer paso dentro de los procedimientos de ensayo es la determinación de la densidad de los vacíos. ¿Por qué? Porque el contenido óptimo de asfalto va a ser función de la densidad y de los vacíos presentes en la mezcla. Porque simultáneamente deben existir suficientes, ya lo vamos a explicar, vacíos en el agregado mineral para que puedan alojar la cantidad necesaria de asfalto para cumplir con los propósitos de durabilidad a la que se nos da esta mezcla. El objetivo entonces, lo que necesitamos acá es determinar el porcentaje de vacíos en la mezcla compactada, o sea, en la probeta compactada. Lo que primero vamos a hacer es determinar el promedio de los pesos específicos para cada contenido de asfalto. Seguido se va a determinar el porcentaje de asfalto absorbido usando el contenido de asfalto. Se realizará el análisis de densidad y vacíos. Bueno, la densidad de la probeta, tenemos dentro de la densidad de la probeta compactada, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a expresar la densidad de la probeta compactada en un peso específico bruto o peso específico total de la probeta, que va a ser multiplicado por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por centímetro cúbico, o es un gramo. 1 gramo por centímetro cúbico. Una vez que hemos hecho eso, nosotros pasaremos a determinar los vacíos en el agregado mineral. ¿Qué son los vacíos en el agregado mineral? Se corta la... ¿Se corta? Disculpe. Se corta, Juan. ¿Se corta la Ya, llamada? menos de un minuto, que... Bueno, corto y volvemos a entrar.
la clase. ¿Corto, ingeniero? ¿Y volvemos a entrar? ¿Hola? Ay, qué nervio. Ahí está, Juan. Bien. Estaba explicando, estábamos en los vacíos del agregado mineral o BAM o BMA, depende de la bibliografía que uno consulte. El espacio, entonces, estamos hablando que es el espacio intergranular de vacíos que se encuentran entre las partículas de agregado de la mezcla de pavimentación compactada. O sea, y ahí vamos a incluir, y ya vamos a mostrar un gráfico donde se va a ver mucho mejor el esquema. Vamos a ver que incluimos los vacíos de aire y también el contenido efectivo de asfalto. Este BAM va a ser un porcentaje del volumen total de la mezcla, porque nosotros dijimos que nuestra mezcla es una combinación entre asfalto, agregados, filler, y también nos faltó explicar que también como existe esta mezcla existen vacíos en esta mezcla, y por lo tanto aire. Entonces tendremos asfalto, agregados y aire. Sí, además, cabe agregar que el asfalto, hay el porcentaje de asfalto que es absorbido para recubrir, hay un porcentaje de asfalto que es absorbido y otro porcentaje que se utiliza para recubrir a las partículas de agregado. Después vamos a pasar al BFA o relación Betum-vacíos, que es el porcentaje de vacíos entre las partículas de agregado que se encuentran llenos de asfalto. Bueno, en la siguiente diapositiva se puede observar que el análisis de la densidad de vacíos está compuesto por la densidad de la probeta compactada, los vacíos del agregado mineral y los vacíos de la mezcla compacta. Acá tenemos el volumen de vacíos de aire, tenemos el esquema de la composición total, del volumen total de nuestra mezcla. Entonces tendremos el peso de los agregados, tenemos el peso de asfalto que es absorbido por el agregado, el peso de asfalto efectivo y el volumen de vacíos de aire. Y el BAM, o volumen, los vacíos de agregado mineral, el agregado mineral está compuesto por volumen de vacíos de aire y por el peso de asfalto efectivo. Para probetas a ensayar. Lo que vamos a hacer es, se van a ensayar las 5 probetas con diferentes contenidos de asfalto entre un mínimo y un máximo. Se obtienen resultados individuales y bueno, se pasa a las gráficas. O sea, difieren entre un mínimo y un máximo. General, para los concretos asfálticos, difieren entre un 4 a un 6%, y el incremento de tenor de asfalto es de un 0,5%. Por ejemplo, tendríamos un 4%, un 4,5%, un 5, un 5,5 y un 6%. Y en base a eso, pasa Juan, a la próxima. Bien, y en base a eso podemos graficar, ¿sí? Pasa a la próxima donde sale la estabilidad. La próxima sale la estabilidad en función del tenor de asfalto. Bien, podemos graficar la estabilidad en función del tenor de asfalto. En estos gráficos vamos a hacer un análisis donde el valor del tenor de asfalto para la máxima estabilidad no coincide. ¿Puedes pasar a la próxima de densidad, Juan? Sí.
La densidad. Bien, no coincide con el porcentaje de tenor de asfalto para la máxima densidad. ¿Sí? Es por eso que pasa la fórmula del porcentaje. Lo que está queriendo explicar Emiliano es que no existe un valor, o es difícil No existe un único valor de que tenor de puede asfalto. tener un porcentaje de contenido de asfalto y que cumpla con todas las propiedades deseables que nosotros necesitamos de esta mezcla al momento de realizar esta gráfica, que es la que está mostrando Emiliano. Eso es lo que él les quiere explicar. Bueno, Por eso se debe determinar un promedio de porcentaje de asfalto. Sí. Disculpa, pero de alguna placa tiene que empezar, que es lo que nos está explicando. Me está moviendo de una a otra y no me explica de cuál empiezo, cuál es Claro. el punto de partida. Claro, el punto de partida sería el gráfico de la estabilidad en función del tenor de asfalto. Explícalo a eso y no te apures, no te desesperes. Bien, Explícalo a eso. bien. Bueno, lo que dije es que el valor del tenor de asfalto para la máxima estabilidad no coincide con el valor del tenor de asfalto para la máxima densidad. Bien. ¿Sí? Es por eso que para determinar el porcentaje óptimo de asfalto, ¿sí?, se deben determinar promedios entre el valor del tenor de asfalto que me da la máxima estabilidad, entre el valor del tenor de asfalto que me da la máxima densidad, y entre el promedio, entre el mínimo y un máximo del porcentaje de vacío. De esa manera obtenemos el porcentaje óptimo de asfalto. ¿Y para el caso del vacío de aire? Bien, en el caso de vacío de aire, vemos que a medida que incrementa el tenor de asfalto, ¿sí?, aumenta el porcentaje de vacío de aire. Y en el caso del VAM, a medida que aumentamos en el caso del VAM, tenemos un único valor. Dijiste, ¿Cómo, ingeniero? a medida que aumenta el porcentaje de asfalto, dijiste que aumenta el... No, disminuye, disculpe. Disminuye. Bien, en el caso del VAM, tenemos un valor... ¿Cómo? ¿Por qué disminuye? Porque tenemos más películas de asfalto, ingeniero, en las partículas de agregado. Por lo tanto, las bolsas de aire que se dan entre las películas disminuyen. Eso tenés que explicar. Bien. No Bien. estar desesperando en pasar a la próxima placa. Bien, bien. Eso tenés que explicar, Emiliano. Está bien. Tenés que explicarme lo que dice el gráfico, pero más que todo el fenómeno físico que ocurre. ¿Cuál es el objetivo de estar mezclando este tipo de parámetros? ¿Qué habla de aire? Explicar cuál es la función del aire en la mezcla cuando está funcionando. Lo mismo que el VAM. Lo mismo cuando explicaste, Juan, recién, el VAM, en ese gráfico, tiene que explicar el concepto de cuál es el criterio de cuando ya está funcionando la carpeta asfáltica. ¿Cuál es la razón de este análisis de esta placa? Si no, es como que estamos analizando dibujos. Bien, bien. ¿Entiendes? Está bien lo que dicen ustedes, pero tienen que ponerle el componente físico del funcionamiento de la carpeta. Bien, bien. Si no tengo este parámetro, pasa tal cosa. Si no tengo me va a pasar tal cosa. Claro. Y viceversa. Si en la realidad yo estoy viendo un comportamiento malo de la carpeta, es porque falló esto, porque tiene de más esto. Y ahí me muestran las placas. Bueno. Esa es la idea. Bien. Bien, bien. Juan, sí. Bueno, sí, en el caso de el VAM, lo que estamos hablando, ¿por qué para nosotros es importante el porcentaje de vacíos? Porque el porcentaje de vacíos está compuesto por los vacíos en aire, está compuesto por los vacíos en aire y los vacíos en agregado mineral. El porcentaje de vacíos es importante porque si el porcentaje de vacíos es bajo, no hay suficientes vacíos, el asfalto no va a poder llenar esos vacíos y en servicio el camino podría sufrir exudación. Es decir, la mezcla
se trasladaría en sentido ascendente hacia la superficie de la capa de rodamiento. Y eso haría perder la fricción en el camino también, porque habría una transferencia de la mezcla con los agregados finos en el camino, y se perdería la característica de la fricción, se perdería la adherencia. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si si el porcentaje de vacíos es alto? Si el porcentaje de vacíos es alto, tendríamos un material demasiado poroso para ser trabajado. Entonces, si está en el camino y es demasiado poroso y tiene un porcentaje de vacíos alto, mayor al 5%, por ejemplo, tendríamos un camino, tendríamos una capa de rodamiento muy permeable. Y en presencia de agua tendríamos el deterioro del asfalto, y en presencia de agua también se produciría la lubricación de las partículas que desplazaría el asfalto. Bien. Por eso es importante el volumen, el porcentaje de vacío en el agregado mineral, porque también determina la cantidad de asfalto. Al yo tener mayor cantidad, me va a determinar los vacíos, me van a determinar también mi contenido de asfalto. Por eso los vacíos y la densidad son función del contenido de asfalto, que es lo que me va a garantizar mis propiedades de durabilidad. Porque si ingresa agua en mi asfalto, en mi mezcla asfáltica, si ingresa agua, puede producir deterioros en el camino. Bueno, Emiliano habló de la estabilidad y habló de la densidad. También está el porcentaje bueno, como observamos en el gráfico, como lo que estuvimos hablando, el porcentaje al aumentar mi tenor de asfalto, el porcentaje de vacíos va aumentando. Si el porcentaje de vacíos es excesivo, la mezcla se vuelve muy porosa también. Y si el porcentaje de vacíos es muy alto, también no se llegaría a recubrir no se podría llenar de vacíos si el porcentaje de vacíos fuese muy alto, vemos que tenemos un límite por el que no podemos sobrepasarlo, porque según las exigencias, esa sería la relación entre el asfalto y los vacíos que pueden estar presentes. Bueno, ahí está. Ahora vamos a pasar, de una vez que graficamos estas curvas, y antes de graficar las curvas, se tiene que hacer algo más, se tiene que preparar los datos. ¿Por qué? Porque los valores de estabilidad, fluencia y los datos de los vacíos. Lo que quiero explicar primero. Estos valores salen, pero son valores promediados. Los valores de estabilidad medios para probetas que no tienen, por ejemplo, una altura de 63,5 milímetros, o sea que es un volumen de 502 a 522 milímetros, tienen que ser convertidos a un valor equivalente a la estabilidad de una probeta de 63,5 milímetros por medio de un factor de corrección y ser anotados en el informe del ensayo. Los valores, como decía Emiliano, de estabilidad y fluencia de todas las probetas de un contenido de asfalto se deben promediar. Y recién ahí es donde recién en esa instancia, se preparan los gráficos en los que se van a diagramar los siguientes valores en función del contenido de asfalto, todas las propiedades que se determinaron, que son la estabilidad, la fluencia, los vacíos agregados, los vacíos en el agregado mineral, etc. Si en función de estas curvas se determina el porcentaje óptimo de asfalto, que el contenido óptimo de asfalto tiene que producir una óptima o una adecuada estabilidad, tiene que tener un peso unitario máximo y tiene que tener límites medios para el porcentaje de vacíos. Y por último llegamos una vez que obtenemos el porcentaje de asfalto óptimo, es igual a el porcentaje de asfalto producido por la máxima estabilidad más el porcentaje de asfalto producido por la máxima densidad Marshall más el máximo porcentaje de asfalto del porcentaje de vacíos, que está en promedio entre un máximo y un mínimo dividido en 3. Soledad. Sí.
Bueno, una vez que nosotros tenemos todo esto ya realizado, ¿sí? Nosotros estaríamos en presencia de una fórmula tentativa, ¿sí? de la mezcla, donde los agregados ya me cumplen las exigencias granulométricas, el asfalto ya fue ensayado, y también tenemos que tener en cuenta que deben cumplir con las exigencias deseadas para la obra. ¿Cuáles son esas exigencias? Esas exigencias de ensayo son las exigencias de las propiedades deseables, ¿sí? Donde la fórmula tentativa tiene que cumplir con todas estos ítems que ya fuimos, estas propiedades que fuimos nombrando, y también tenemos valores que debemos cumplir, como la estabilidad. Para bases negras dice que debe ser mayor a 600 kilos. La estabilidad para concreto asfáltico debe ser mayor a 800 kilos. Pasa la diapositiva, Juan. Ahí está. La fluencia debe estar entre los 2 milímetros y 4 milímetros al momento del ensayo. El porcentaje de vacío, como habíamos dicho, tiene que estar entre 3 y 5%. Y la relación estabilidad-fluencia entre 1900 y 2100 kilos. ¿Qué pasa si yo tengo un valor muy alto de esta relación estabilidad-fluencia? ¿Sí? La mezcla se vuelve rígida y se pueden producir fisuras y falla, ¿sí? En dos puntos falla la mezcla. Después nosotros, si tenemos una relación muy baja de estabilidad-fluencia, la mezcla se convierte muy deformable y provoca deformaciones excesivas. Excesivas. Ahora, si nosotros también tenemos que tener en cuenta la relación betún-vacíos, tiene que estar entre un 70 y un 80%. Y la estabilidad residual debe ser mayor al 75% de la estabilidad que se determina sumergiendo. Esta 75%, esta otra estabilidad se realiza de otra forma. Se debe sumergir la probeta 24 horas, que es la estabilidad que dará un valor menor, ¿sí? Y se compara con la estabilidad de ensayo normalizado, que es la que ya habíamos nombrado, donde la probeta se sumergía entre 30 y 40 minutos. Esta estabilidad residual debe ser mayor al 75% de la estabilidad del ensayo normalizado. No sé quién sigue. No sé qué sigue, Juan. Nada más. Se terminó la presentación. Ahí Bueno, faltó el fin. Obviamente yo tengo unas 10, 12 preguntas que las tengo anotadas. Más las 6 preguntas que tienen los chicos. Pero ahora van a empezar a dar su presentación los chicos y vamos a ver cómo andamos con el tiempo para ir contestando las preguntas que son parte de esta evaluación. ¿A quién pongo? ¿A Antonella o a Alan? A mí, profe, Alan. Bueno. Listo. ¿Se ve bien? Sí, Ana. Sí, se ve. Bien. Bueno, Antonella, ¿quiere empezar? El tema de nosotros era abordar el ensayo de Marshall a los controles que se realizarían en obra. Todo lo que los chicos ya explicaron, una base teórica, cómo lo llevaríamos a la práctica.
primero diciendo que podemos dividir, por decirlo, al ensayo de Marshall en 3 etapas en obra, digamos, para la práctica. La primera sería en prueba, que ya voy a explicar de qué se trata. La segunda sería para control de producción y la última para control de obra terminada. La primera parte, que es el tramo de prueba, como ahí bien dice, es el que se realiza antes de la puesta en obra de la mezcla. Yo ya tengo mi fórmula de obra final, yo agarro un tramo de la ruta donde yo voy a proyectar mi pavimento y pongo en práctica la fórmula de obra yo ya obtenida con los métodos que explicaron los chicos. Esto es con el fin de efectuar ajustes y correcciones, asimismo en el proceso de elaboración de la misma, el transporte a la obra, y la compactación. Este tramo de prueba debe, como se dijo, realizarse con anticipación al principio de la obra. Se tiene que realizar en una longitud no menor a la correspondiente a 180 toneladas de mezcla asfáltica. Se debe realizar la totalidad de los especificados en los pliegos y además si si el supervisor de obra desea realizar otro ensayo, se debe realizar también. Puede requerir un ensayo adicional que no esté en los pliegos. Los ensayos pueden ser in situ, con muestras de mezcla asfáltica sin colocar y extraídos del pavimento. Continúa. Después de la puesta en calle de la fórmula, de realizar todo el proceso, llegamos a la conclusión si es aceptable o no. Eso lo decide el supervisor de obra, obviamente, y entonces decimos que si es aceptable, comenzamos a la mezcla bituminosa. O sea, comenzamos a poner en práctica la fórmula de obra que ya habíamos planificado. Si no es así, se pueden optar opciones: un estudio de una nueva fórmula, una corrección de la fórmula que ya contamos, o una corrección que se tendría que ver una verificación de todo el proceso de elaboración, el proceso de llegada a obra, todo lo que comprende. Y también el supervisor decidirá si es aceptable o no los equipos utilizados para dicho proceso de elaboración, transporte, compactación de la mezcla. Y si resulta ser que sí es la definitiva, ese tramo que hemos utilizado lo podemos dejar como integrante de la obra. Muy bien. Bueno, pasando a hablar un poco, una pregunta para los chicos. No sé si ustedes escuchan bien, escucharon bien a Antonella lo que dijo, y no sé si me escuchan bien a mí. Sí, te escucho bien, se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, hablando un poco del control de producción, como dijo Antonella, nosotros dividimos los controles en 3, lo que sería el tramo de prueba, control de producción, y después control de obra terminada. En el control de producción, lo que nosotros hacemos es controlar lo que hace la planta, básicamente, y dependiendo qué tipo de planta tenemos, va a ser cómo vamos a empezar a realizar estos controles. Suponiendo que tengamos una planta por pesada, lo que tenemos que hacer es descargar en un camión un pastón, ya sea de la mezcla de áridos, o sea, sin asfalto, solamente los áridos, o de la mezcla ya terminada. La idea de esto es generar 2 juegos de muestras para llevarlas al laboratorio. El primero va a ser únicamente de lo que son cada una de los materiales por separado, la mezcla, el cemento asfáltico y el filler, para luego mezclarlos en el laboratorio, y lo segundo sería la mezcla asfáltica completa, ya directamente cómo salió de la planta. Tenemos una planta continua,
en vez de descargarlo en un camión, tenemos que descargar directamente 1 tonelada de mezcla y separar de la misma forma, áridos sin asfalto y después la mezcla asfáltica completa. Bien, llevado al laboratorio una cantidad de muestra aproximada de 25 kilogramos, lo que nosotros vamos a realizar es, por cuarteo, vamos a dividir 5 probetas. Y lo que tenemos que hacer acá es separar las cantidades de mezcla que tenemos dependiendo qué tipo de ensayo queremos realizar. Como nosotros vamos a hablar específicamente de lo que es el ensayo de Marshall, va a ser el porcentaje de muestra que nos va a quedar al final. Pero lo primero que tenemos que hacer es separar una porción de muestra para realizar un ensayo de granulometría, que con esto logramos controlar la dosificación en los hilos en calientes en la planta, para verificar si realmente están bien. Y suponiendo que nosotros ya estamos haciendo de una mezcla asfáltica completa, después de que hicimos en el laboratorio por cuarteo, armamos las probetas, fueron compactadas con todo el proceso que tiene que ser, separamos una porción de la muestra, realizar ensayos de extracción de asfalto y de granulometría de los áridos. Bien, como les dije, la idea es primero tomar los materiales por separado y después todo junto. En el restante de muestra que tenemos, vamos a realizar 2 ensayos, por lo que tenemos que preparar 5 probetas para cada ensayo. Lo que primero vamos a hacer es el ensayo de densidad máxima, y después vamos a realizar ya en sí el ensayo de Marshall con la prensa. Bien, de esto, lo que nosotros obtenemos son para un solo tenor de asfalto, que es el de la fórmula que nosotros ya venimos trayendo. A diferencia de los chicos tienen 5 diferentes tipos de tenor de asfalto, y con esos 5 la idea es conseguir el óptimo. Nosotros no, nosotros ya tenemos el óptimo, por lo tanto no vamos a poder lograr un gráfico completo. Lo que vamos a poder lograr es un punto, y ese punto de la gráfica es el que nosotros tenemos que verificar más adelante. Discúlpame. Lo que vos tenés en realidad es el tenor de la planta. Todavía no Exactamente. Exactamente, con todos estos controles tenemos que ir verificando si es el óptimo. Bien, hablando ya un poco de lo que serían los de obra terminada, especifico esto, vamos a hablar más adelante de qué vamos a ir haciendo con los datos que nos van a dar cada uno de estos controles. Hablando un poco de los controles de obra terminada, se pueden realizar ya sea en base o en capa de rodamiento, y ya sea en una capa nueva o en una capa que ya tenga un tránsito que haya transcurrido y que ya sea vieja, vamos a decirlo de esa forma. Y la forma que nosotros realizamos es retirar testigos circulares con una máquina extractora de probetas, la cual vamos a realizar 2 ensayos. Primero, el peso unitario, y segundo, el ensayo de Marshall. Ahora, luego de eso, tenemos que retirar también un bloque de 30 por 30 centímetros, y a este bloque le vamos a realizar también un ensayo de porcentaje de asfalto y de densidad máxima. En este tema del control de obra terminado, nosotros estuvimos averiguando más que nada cada cuánto tendríamos que sacar probetas, extracciones, y en base a qué lo haríamos. Lo que hemos conseguido, más o menos, es que se suele realizar una extracción más o menos cada 10 kilómetros. A este dato no lo verificamos porque no lo encontramos en otro lugar, pero estaría bueno que charlemos de este tema, porque obviamente si nosotros tenemos una ruta ya terminada y necesitamos comprobar el estado de esa ruta para ver en qué condiciones se encuentra, necesitamos saber cuántas probetas tendríamos que extraer. A mí me tocó hacer un control de calidad y el pliego indicaba que cada 2 kilómetros era la ruta 38 desde Cruz del Eje hasta el límite con La Rioja, era el tramo. Y se sacaron
cada 2 kilómetros, hasta 2 o 3 probetas en cada tramo. Y por ahí, si se consideraba que se veía algo raro, se podía hacer en el medio de esos 2 kilómetros, ¿entiendes? Se buscaba el borde, el eje, el centro, era a criterio. Claro, lo que nosotros encontramos es que influye mucho la experiencia acá y la visual sobre las grietas, en qué condiciones, rugosidad, color, cómo la ves vos a la ruta y en qué condiciones, para en base a eso determinar dónde tomarlo. Bien, no sé si quiere explicar algo, Anto, acá. Bien, el ensayo que están viendo en pantalla es el ensayo del extractor centrífugo. Básicamente es el que utilizamos para determinar el porcentaje y la granulometría de los áridos de una probeta. No sé si se está bien ahí. ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, se Bien. escucha. Sí. No se me corta el internet. En primer paso se coloca una muestra en un recipiente a la cual se debe secar durante 1 hora a estufa en una temperatura de 110 a 120 grados centígrados. En un plato, en un recipiente, se coloca un papel filtro de secado sobre él y se lo tapa. Ese recipiente, después de secado obviamente, se le agrega un solvente que puede ser benceno, tetracloruro de carbono y se lo deja 45 minutos, máximo 1 hora reposar. Después de ese tiempo, después de eso, se hace funcionar la máquina de centrífuga a una velocidad más o menos de 1100 revoluciones por minuto. Y como se ve en la imagen, se coloca un bidón a la salida de la manguera de la máquina para que vaya saliendo el exceso que se va produciendo. Una vez que se sale una cantidad, se para y se vuelve a realizar el mismo ensayo otra vez de la manera. Esto se realiza hasta que el material o la mezcla que sale por el cañito se vea de un color claro. Eso significa que ya el solvente hizo su trabajo y se logró separar los materiales. Se vuelve a secar el recipiente en estufa y se pesa. Es por eso que decimos que este metal nos indica el contenido de asfalto por diferencia de peso, que sería el original de la mezcla desecada y el peso de una vez extraído el asfalto de la mezcla que era en un principio. Puedes continuar. Bien. Hablando un poco sobre el análisis de datos, algunas cosas sobre las exigencias ya hablaron los chicos. Del ensayo de Marshall se obtienen 6 tipos de datos. Primero la estabilidad Marshall, bueno, la afluencia, porcentajes de vacíos, el BAM, relación betún-vacíos y estabilidad. Cada uno, como ya nombraron los chicos, nos indica algo específico y tiene que estar dentro de un rango específico. No voy a basarme mucho en esto porque ya lo hablaron los chicos. Y como les explicaba antes, a diferencia del análisis que hicieron los chicos y donde se puede formar toda una curva, nosotros lo que nos van a dar es un punto. Ese punto tiene que tener una tolerancia no mayor al 10%, más o menos. Si supera el 10%, por ejemplo, nos da, no sé, 15, se puede llegar a aceptar lo que la planta fabricó, básicamente, pero ya depende de otras cuestiones. Por ejemplo, en el tema de vacíos, que estuvimos averiguando, si supera el 10%, según la cantidad de porcentaje que supera, se le cobra un costo a la empresa o al contratista encargado, que obviamente es como una multa por el hecho de haber superado ese valor.
vamos comparando cada uno de estos valores, vamos a ir verificando si realmente la fórmula que nosotros teníamos y todo el proceso que hizo la planta está bien hecho. Primero tenemos que comprobar el VAM. Por encima del mínimo establecido, si no cumple, obviamente tenemos que cambiar la granulometría, reduciendo el porcentaje de gruesos. Lo segundo que tenemos que hacer es verificar el porcentaje de asfalto, según el porcentaje de vacíos que tenemos. Y si no cumple, también deberíamos modificar la granulometría. Lo tercero que vamos a ir haciendo es verificar la estabilidad, o sea, la carga máxima que puede soportar, tiene que verificar. Y si no cumple, debe aumentar la resistencia de la mezcla de planta de alguna forma, o también podemos pasar a otros procesos como compactación, agregando mayor pasadas o cosas por ese estilo. Lo cuarto que tenemos que hacer, que bueno, quedaron los tres pegados, hay que modificarlos, es verificar la fluencia, o sea, la deformación, y si no ocurre, directamente deberemos modificar la dosificación, empezar a manejar un poco lo que son los porcentajes de vacíos y VAM, porque si tenemos problemas de fluencia, deformaciones grandes, y esto nos va a producir a futuro grietas por las cuales, bueno, va a ingresar agua, se va a producir oxidación y todo lo demás, lo cual va a deteriorar mucho más rápido al asfalto en el caso que sea nuevo. Y por último, lo que tenemos que hacer es verificar las densidades, que si no cumplen, bueno, directamente podemos solucionarlos con mayor compactación o reducir los VAM. Acá lo que pusimos es un gráfico, se ve medio mal porque la imagen no la podemos conseguir muy bien, donde habla sobre los problemas que pueden surgir en una mezcla asfáltica. Vamos a explicarlo básicamente cómo sería. Hablando un poco de lo que sería el exceso de asfaltos, lo que nos producirá, obviamente, será deslizamientos. Y los deslizamientos se producen por agregados mal graduados o por agregados pulidos. Y tenemos que ir verificando cuál de estos problemas es el que tenemos. Si tenemos bajo contenido de asfalto, tenemos tres posibles problemas: poca durabilidad, fatiga o permeabilidad alta. Y la poca durabilidad surge de agregados hidrófilos. Si tenemos alto contenido de vacíos, tenemos poca durabilidad, también fatiga y también permeabilidad, y la fatiga se produce de espesores no adecuados. Y si tenemos una compactación no adecuada, se puede producir fatiga o permeabilidad alta. Bueno, esto es un cuadro, ya es de los controles complementarios, o sea, el cuadro de arriba, controles en los que nos basamos y obtenemos a través del ensayo Marshall, que ya explicaron los chicos, y los que están basados en el ensayo Marshall, controles que sí se les realiza en la norma a la obra terminada. O sea, es como un complemento, no está basado en mucha parte, pero sí se debe realizar a la obra terminada los controles. Puedes continuar. Como están descritos en la tabla anterior, y habla un poco de cada uno, según lo que la norma establece, en la mezcla colocada y compactada, por eso se deben sacar de testigos, no deben realizarse de más de 100 metros de las franjas colocadas, siendo aleatorios en su ubicación. El número de testigos nos indican que no es menor a 8 y que el grado de compactación debe ir de un valor de un 3 a un 8% y poseer un desvío de esos valores mínimos y máximos de 1,5%. El espesor se realiza de los mismos testigos que extraímos para realizar los controles vacíos. Se mide con un calibre de la muestra, de la probeta, mejor dicho, el espesor de la probeta, con respecto a el ancho y el perfil transversal también tenemos que
control nos recomiendan realizarlo cada 100 metros. Se deben verificar el perfil transversal y el ancho de la calzada. Y además de regularidad superficial y macroestructura superficial. Con regularidad superficial realizamos el control generalmente con el índice de regularidad internacional, y macroestructura es para causas de rodamiento, lo que podemos realizar a través del método de círculo de arena o a través de un texturómetro láser. Tenemos otra tecnología más avanzada, obviamente. El círculo de arena. Esto es algo que me parece interesante nombrarlo. Disculpa. Lo encontré y Ahí se termina. ¿Ya? Bien. Bien, igual de todas formas. Ahí está. Bien. Finalizando ya con la presentación, como les decía, esto es algo que encontré y me parece interesante, si bien no está directamente relacionado con Marshall. Es un ensayo que nos dice que esta inspección visual, cuando el camión con la mezcla está a la obra, que fácilmente podemos llegar a detectar, obviamente no siempre se va a cumplir el porcentaje de error, algunos síntomas de qué puede tener la mezcla solo mirarlo. Por ejemplo, en la imagen están viendo cómo cambia la mezcla, desprende un humo azul. Entonces, posiblemente sea un síntoma de sobrecalentamiento, y al ver eso, el supervisor de obra lo primero que hacer, por instinto y por experiencia, es verificar la temperatura. Si hay una apariencia dura, puede ser también para verificar la temperatura, porque es baja, no es la requerida. Si hay un asentamiento de la mezcla camión, también puede ser por un exceso de asfalto o un exceso de humedad. Si la mezcla tiene una apariencia opaca, que generalmente es brillosa, todo lo contrario, puede ser de asfalto. Si hay un vapor que sale de la mezcla, también puede determinar que puede llegar a ser un exceso de humedad. Si hay segregación, bueno, eso es un puleo y manejo mal realizado. Y si hay una exudación, puede ser porque generalmente a los camiones, a algunos lugares, suelen agregar diésel y eso colocan la mezcla. Entonces se entra en contacto con la mezcla asfáltica y puede producir el exceso de asfalto. Bien. Bueno, está bien, en todos esos síntomas de problemas están bien, obviamente que en forma automática surgen las preguntas, ¿cómo se resuelve cada cosa? ¿Qué pasa si sale humo negro? ¿Tiene exceso de temperatura? Dijo Antonella. Bueno, ¿qué hace
hacemos? ¿Aceptamos? ¿No aceptamos? ¿Esperamos que se enfríe? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, yo lo detecto, le digo al tipo, mira, ese camión está tirando humo negro, tiene sobrecalentamiento. El tipo te va a decir, bueno, ingeniero, ¿qué hago? Claro. Sí, decime. Cuando hay un sobrecalentamiento, no hay forma de salvar la mezcla porque se puede producir el calor directamente, tenemos que rechazarlo. ¿Cómo? No se te escuchó bien. Que según lo que yo creo que cuando hay un exceso, un sobrecalentamiento, no se puede aceptar la mezcla. Ahí directamente tenemos que rechazarla. O sea, que vos te vas a plantar en la obra viendo el humo azul y la vas a rechazar en la obra. No, haría el ensayo primero, o sea, verificaría con un termómetro la temperatura y en base a eso, si hay un sobrecalentamiento grande, no la aceptaría. No, ¿sabes lo que haría yo? Yo la acepto a la obra, pero tomo la referencia de la progresiva de dónde hasta dónde desapastonada, ¿entendés? Y le hago una observación y le digo, le hago un orden de servicio, si soy yo la inspección, que en el día de la fecha se contactó que el camión con remito patente tal llega a la obra y en presencia de la supervisión se detecta que viene a 190 grados. Razón por la cual esta supervisión deja claro que es un tramo en el cual existen sospechas del no cumplimiento de las exigencias de una determinada norma. ¿Está bien? Entonces, cuando vos hagas los controles de calidad, ¿dónde vas a ir a atacar al rematarlo? Después no verifican en el laboratorio, los ensayos que ustedes tienen que hacer ahí, que lo estuvieron nombrando, los matamos, le sacamos multa, ¿sí? Y si es necesario, lo hacemos levantar todo el tramo. Eso se hace, eso, ¿sí? Por eso es tan fácil de hacer un rechazo de una determinada cantidad de mezcla o de hormigón, si se quiere, un pavimento rígido. Bueno, yo tengo anotado una serie de preguntas. Tienen anotadas sus preguntas, ¿sí? Los dos grupos. A ver, menciónenme las preguntas, Alan, que tienen otro grupo. Quiero escuchar. Yo por el momento tengo una y una posible otra. Por el momento tengo dos, digamos. La primera que tengo, que es una pregunta que también se le había hecho al ingeniero Quijada, pero bueno, quedó ahí en el aire. Dijiste, se cortó. Claro, que cuando yo lo pregunté, como que quedó en el aire porque teníamos poco tiempo. La pregunta mía es, ¿de qué manera, o sea, cuál es la variación que hay de las propiedades de la mezcla asfáltica cuando es sobrecalentada, que es básicamente lo que veníamos hablando recién? ¿Qué pasa cuando una mezcla asfáltica nosotros la sobrecalentamos, supongamos a, no sé, más de 200 grados, y después vamos y la queremos colocar? ¿De qué manera se empiezan a modificar las propiedades? Bueno, sí, claro, sí, Juan. Bien, si la mezcla es sobrecalentada o recalentada, se produce el cracking. Espera, Juan, para. Sí, Para. No le vamos a contestar la pregunta. No. Yo quiero que simplemente me las mencionen a las preguntas y luego por un mail le mandas al grupo las 6 preguntas con copia a mí, ¿sí? Luego el grupo contesta las 6 preguntas con copia a mí. Entonces yo les doy tiempo a ustedes para que la respuesta no sea al aire, sino que la estudien a la respuesta, ¿sí? Y den una respuesta correcta. Lo mismo que Sí. De todas maneras, rápidamente te contesto, sin nombrarte términos muy técnicos. Hay un ensayo que mide el efecto que tiene el exceso de temperatura en el asfalto. Hay un ensayo que se hace y te lo acepta o no. Hay asfaltos que pueden aguantar más o menos, o hay un límite por normativa. ¿Entendés? Eso siempre se ve cuando se da. Cuando vos tenés la planta asfáltica a una determinada distancia.
si vos estás muy lejos de la zona de camino y para verificar los 140 grados, los 150 grados de colocación en ruta, vos lo vas a querer reventar ahí en tu planta, lo vas a meter a 220. Viaje 50 kilómetros y llega a temperatura, y más si estás en invierno, ¿entendés? Entonces, bueno, en ese sentido, vos llegás, si la inspección es media débil, o no está la inspección, vos bajas el material y colocás, ¿entendés? O si llega justo la inspección con un termómetro y mide la temperatura, y no dice nada, va hacia adentro. Pero bueno, no. Después, si vos tenés un contrato bajo autocontrol de calidad, ese tramo va a tener problemas. Y ese es el sentido de la respuesta que tiene que desarrollar el grupo de los chicos. Bueno, no perdamos más tiempo. Las otras preguntas. Ingeniero, una cosa para aportar nada más. El ensayo del que usted hablaba era el ensayo de Oliensis, de recalentamiento, al asfalto. Bien. Bien. ¿Las otras preguntas, Anton? No, a mí me quedó claro, solamente confundimos también con los gráficos, cómo ellos, la parte de ellos más que todo, los principios en la estabilidad y cómo ellos relacionan esos datos y qué es lo que pasaba en realidad. Tengo claro que no han anotado las preguntas que consideraban corresponden. Pero bueno, hagan lo que les dije. Armen 6 preguntas, 3 cada uno, 3 preguntas cada uno. Entre paréntesis pongan, estas son las 3 mías y estas son las 3 mías. ¿Sí? Y envíen vía mail con copia a mí. Para el otro grupo son 2 preguntas cada uno. ¿Sí? 2 preguntas cada uno para los chicos. Que ya me las tienen que decir. María, decime qué pregunta tenés. La primera pregunta que yo les iba a realizar, bueno, que en realidad lo contestó Antonella, cada cuánto se realizaba el ensayo en la obra, cada cuántos metros. ¿Qué? Esa era una pregunta que... ¿Cuál ensayo? Los ensayos de Marshall, o sea, en obra, cada cuántos metros, y ella explicó cada 10 kilómetros, y usted después dijo que era, usted también lo explicó, que era por la visual y iba viendo lo que explicó del camión, y que cuando la temperatura que viene la mezcla no viene viene una temperatura mayor. Entonces esa era una pregunta que yo tenía. ¿Qué pasa con esa mezcla? ¿La pongo o no la pongo en obra? Bueno, esa ya la respondió usted. Eso era el caso particular de exceso de temperatura. Para el caso de que se enfrió la mezcla, puede ser otra pregunta. ¿Sí? De que no la contestemos ahora. Que la contesten los chicos de última. Esa es otra pregunta. A ver, Perdón, una cosa rápida. En el caso este, a mí también me genera dudas porque cada cuánto se realizan los ensayos, no es la pregunta, sino cada cuánto se realizan las extracciones o las muestras. De ahí, bueno, los ensayos van a depender de eso. Pero lo que yo entiendo es que dependiendo la exigencia que tenga la obra, o sea, dependiendo para qué va a ser la capa de rodamiento, porque no es lo mismo una calle común de un barrio a una ruta o a una avenida o a una autopista, creo yo que va a ser la cantidad de muestras que vamos a tener que ir tomando, suponiendo que hagamos directamente la extracción de un testigo. Y después de ahí, bueno, es mucho más fácil en el hecho de la planta, porque en la planta directamente lo descargamos en un camión y sacamos de ahí las muestras. Es mucho más fácil. Pero la cuestión mía... Hay que separar lo que es el control de calidad de obra terminada con lo de obra, con lo de control de mezcla en planta. En producción. Así separaste buena presentación, así hay que separarlo a la hora de hablar del tema. Si no queda confuso, ¿qué es lo que quieres saber vos? ¿Cada cuántos
camiones, cada cuántos kilómetros. No, cada cuántos camiones, ingeniero. Y la otra pregunta que tenía es, a la vez, cuando se hace la extracción, obvio que es un ensayo destructivo, queda una oquedad donde se hace la extracción. ¿Cómo se rellena eso Sí, nuevamente? Con la misma mezcla. Sí. Bien. Si vos en algún momento circulas por alguna obra nueva, en las obras viejas no te vas a dar cuenta. Está lleno de testigos sellados, digamos. Pero cuando andas en una obra nueva, vas a ver que está la marca. Incluso se ve como la extractora, esa broca que ingresa en la mezcla asfáltica utiliza agua para enfriarse. Entonces uno ve ahí el derrame que hay, porque tiene pendiente transversal, la calzada, uno los ve cada cuánta distancia están. Eso generalmente se ve en las obras nuevas. Bueno, si llegamos a tener mezcla asfáltica acá en el 75, lo llevo para que vean eso. Lo llevo en el momento que están haciendo la extracción. Con respecto a la cantidad de testigos, lo que decía Alan recién, bueno, más o menos vos respondiste tu pregunta, o sea, depende de la importancia que tenga la obra. Pero más que todo, más que la importancia no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el que escribe el pliegue, ¿sí? Porque yo puedo contratar a una empresa que me haga el pavimento o el asfalto de un barrio de 2 manzanas y yo quiero que lo haga bien, ¿me entendés? Una obra menor, una obra relativamente barata, pero yo pongo la plata y quiero que lo haga bien, ¿entendés? Entonces yo te contrato a vos como ingeniero y vos me decís, no, esta es una obra que no es una ruta, como dijiste vos. Le saca un testigo nomás. A los 2 meses yo te hago llamar y te hago meter preso, porque vos me controló la obra. Claro. Entonces, a veces tiene que ver con un análisis muy puntual de la obra. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos los ingenieros? Y nos basamos en la normativa existente. Digo, a veces indican con total claridad eso. Los ensayos deberán realizarse, o la extracción de testigos, cada tantos kilómetros. O siempre dejan así, o a criterio de supervisión. ¿Por qué? Porque el supervisor que está en el lugar está viendo una potencial zona de falla, o él, como controlaba la obra, ha determinado que en ciertos puntos o en ciertos días de obra hubo fallas en la mezcla y se daba cuenta. No la rechazó a la mezcla, la dejó. Si él quiere sacar testigos de ahí, y si él viene cada 2 kilómetros, cada 1 kilómetro, bueno, le puede decir, no, en esta parte no, porque no se cumplen los 2 kilómetros, es un poco más allá. No, él tiene que tener la libertad de sacar el testigo donde él considere. Y no uno, si quiere saca 4 del mismo lugar, ¿sí? Entonces eso es pliego de especificaciones técnicas. Por eso ustedes tienen que, no solamente para obras viales, ustedes que están en el último año de ingeniería, cada vez que estudien una materia para rendir el final, que cuando se va acercando el final de obtener el título, yo les puedo asegurar que cada vez que van llegando a la meta o al objetivo, van a quedar huérfanos, ¿me entienden? Van a quedar huérfanos, ya van a ser ingenieros. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Ya, pero ¿cómo voy a controlar esto? ¿Cómo lo voy a hacer cuando yo sea ingeniero? ¿En qué me baso? Yo voy a tener que poner las condiciones, si no están, yo las tengo que escribir previamente para yo no acuerdo con el que me pague y con el que me controla, ¿sí? Tiene que ser claro, ¿sí? Tiene que ser claro. Yo no puedo estar limitado por alguien que me diga, usted va a controlar cada 100 metros. Y en los 50 metros resulta que hay problemas gravísimos, ¿me entiendes? Pero una pregunta. Claro, por eso decía que es una pregunta muy general. Si yo hago controles por fuera de los pliegos, ¿yo lo tengo que justificar? No, porque si es por fuera de los pliegos le da derecho a la otra parte de rechazar ese control, ¿entendés? De anularlo, de pedir la anulación, está fuera del pliego, está exigiendo algo que no forma parte del contrato. Los pliegos tienen que tener esa expresión de criterio a cargo del tipo que controla. Yo te puedo decir,
los controles de extracción de testigos serán cada 2 kilómetros en la ruta, en la obra, serán cada 1,5 kilómetros, o a criterio de la supervisión. Lo dejo escrito. Entonces la empresa no puede decir nada. Viene un loquito y te saca cada 50 metros, no puede decir nada, se queda en el molde. ¿Por qué? Porque lo avala el pliego. Yo no puedo hacer nada, ni la empresa, ni el comitente puede hacer nada por fuera del pliego, porque el pliego no es otra cosa que el contrato, ¿sí? El contrato dice que hay que hacer lo que dice en el pliego, no en una parte. Perfecto. Bueno, yo lo veo bien a lo que presentaron. Tengo unas observaciones con respecto a los dos grupos, y más que todo el primer grupo, que eso también se tienen que acostumbrar, es más o menos lo que les dije hace un rato. Como ingeniero y como especialistas en los temas, en este caso particular de obras viales, nunca tenemos que hablar si previamente o constantemente no estamos citando la normativa o reglamentación, ¿sí? Siempre tenemos que hablar conforme a la reglamentación, ¿sí? No de que lo leí por ahí, que lo saque de acá, estaba escrito allá, no. Según la norma de vialidad BNE 8 del año 91, hay que hacer esto, porque nosotros como profesionales no descansamos en esa normativa, que por un lado es obligatoria y por un lado nos está protegiendo a nosotros. Si a nosotros después las obras nos fallan, en las obras tenemos problemas, en las obras suceden situaciones que son graves, si se quiere, nosotros nos podemos defender con las normas, ¿sí? Ustedes tienen que trabajar con las normas, saberse las normas. En este caso particular de Marshall, me tendrían que haber dicho, este es el ensayo de Marshall, según la norma vialidad número tanto, ¿sí? Y no me lo han dicho. Yo no lo tengo anotado, ¿no? La normativa vigente. ¿O me equivoco, María? No la nombramos. Sería la norma de vialidad nacional E986. No la pusimos tampoco. No importa cuál sea. Ustedes, cuando se planten como ingenieros jefe de la... Porque yo a veces doy siempre el caso de ejemplo de supervisor de obra, porque yo fui supervisor de obra. Pero si ustedes son jefes de obra o representantes de una empresa, también la van a usar a la norma para defenderse, ¿sí? Cuando venga un supervisor loquito, les dice, no, espere un momentito al ingeniero, que lo que yo estoy haciendo me avala la norma. Y la tengo que conocer, pero la norma es mi segundo apellido, ¿entienden? No puedo andar dudando yo. La norma y el pliego es lo que comúnmente se dice, lo llevo bajo el brazo. Lo tengo que saber de memoria. Es la Biblia nuestra de una obra. Estoy en otro tipo de obra de ingeniería, será el pliego, o la norma, o el CIRSO 201, o el CIRSO 303, o el 301, lo que sea. En este caso, tenemos que tener el segundo grupo puso una placa de normativa, pero también tuvo muy limitado, muy limitado. Han hablado, el grupo 1, vos María específicamente, hablaste de límites, ¿sí? Explicaste bien sobre límites, de relaciones, qué pasa si esto, qué pasa, pero ¿quién dice eso? ¿Quién lo avala? ¿En quién me baso yo? Porque vos me hablas de eso en la obra y yo digo, ingeniera, retírese ya de la obra, usted no me puede venir a decir, y te lo digo por escrito encima. Y te obligo que me contestes ya por escrito, tienes que sacar un cuaderno y escribir. Las órdenes de servicio, las notas de pedido, son a mano. Son discusiones que se dan en la obra cuando ambas partes están como en tensión, que se hacen a mano. Y es feo que el tipo deje en el contrato que vos te has plantado con un concepto y no sabe la norma, ¿no? ¿En base a qué? Y capaz que estaba bien lo que vos estabas exigiendo, pero no te acuerdas de la norma, ¿entendés? Entonces, como nosotros estamos evaluando, estamos en parte, ustedes van a ser dentro de muy pocos ingenieros, yo quiero que quede grabado en su mente para que cuando sean mis colegas y tengan que pasar por situaciones de este tipo,
estén preparados. ¿Sí? Si van a tener que hacer un informe de algo, lo primero que se pone es normativo. ¿Sí? O sea, a mí no me puede venir a acusar la justicia de un delito si no me dice qué delito he cometido. El Código Penal, el artículo tal, o he hecho tal cosa. El Código Civil ha hecho tal cosa. Nosotros acá en ingeniería estamos acusando a un tipo que trae un camión con elevada temperatura, pero no le decimos que está violando del pliego. ¿Sí? Estamos viendo qué ensayo es. No, es al revés. Primero se pone eso y luego se explica. ¿Sí? Los pliegos hasta ponen el modo el método que tiene que usar la supervisión para multar. ¿Cómo se multa? Hasta eso pone el pliego. ¿Cómo se cobra la multa? Todo está claro ahí. ¿Qué pasa? Hay que leerlo, ¿eh? Hay que empezar por ahí. Por más que esto sea una presentación de un trabajo conceptual, que ustedes sean alumnos todavía de ingeniería, a esta altura del partido, ustedes primero que tienen que empezar con el trabajo con la normativa. Sí o sí. No, después tengo algunas preguntas puntuales, si me da el tiempo, lo voy a hacer, sí, si me da el tiempo. Por ejemplo, Emiliano, ¿estaba ahí Emiliano? Sí, ingeniero. Comenzaste a hablarte de la mezcla, dijiste está conformada por esto, por esto, por esto, y en algún momento dijiste el filler puede ir o no. Así dijiste, yo lo anoté. Entonces te preguntan sobre eso, ¿el filler es sí o no? Bien. Esa es una. Y de esa, no me contesté. Y de esa pregunta responde otra. ¿Por qué va entonces el filler? ¿Cuál es la función? Y la pregunta es abierta, es para todos. No es para Emiliano. Bien. Y él lo quiere contestar, te la contesto. ¿Para qué pongo filler en una mezcla? ¿Cumple una función o no? Porque él me dijo, ¿va o no? Y todos han escuchado eso. Y ustedes 6 preguntas, los del otro grupo, para haber preguntado eso, la mencionaron. Así que ustedes están de acuerdo con eso, que puede ir o no al filler. Entonces, si no va, ¿cuál es la función que cumple? Si va, Eso, contestarla, no la contesten, escríbanla, desarrollenla, piénsenla, estudienla. Yo les digo que yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Sí, María, decime, ¿qué me quieres decir? No estaba con lo del filler. A ver. Que se con betones asfálticos para elevar el punto de ablandamiento y la resistencia a la tracción. ¿Es importante o no? Es importante en la mezcla si se lo necesita, por eso es que Emiliano dijo, si es que se lo necesita, va. ¿Cuándo no? Si hay... ¿Cuándo no se lo necesita? Y cuando te cumplo con estas propiedades, ingeniero, cuando tengo un buen punto de ablandamiento, no necesito colocar algo que me mejore el ablandamiento. Entonces, ustedes, María con Emiliano, no sé, Emiliano no me contó, no puede ir. Si no es necesario, no voy a armar un debate. Porque en el caso del mismo grupo de ustedes, anoté acá, Juan en algún momento como algo esencial a la incorporación del filler. Juan lo pone como si tenemos un alto mismo grupo, la misma presentación. Si tenemos un alto porcentaje de vacíos, dijimos, y se nos está pasando de los límites, o sea, no está ni entre el 3 ni el 5%, para poder reducir esos vacíos, vamos a colocar el filler, para reducir los vacíos en el agregado mineral. Hola, ¿se escucha? Bueno, el otro grupo sí, te escucho. El otro grupo lo mencionó al filler en algún momento como que parte de la mezcla. Bueno, es un buen debate para que lo piensen bien
y como grupos den una respuesta o pónganse de acuerdo y den la misma respuesta, ¿sí? Fundamentenla. Esto es bueno para su futuro profesional. Esto no anda dudando ustedes y teniendo dos ideas distintas. Tienen que estar firmes en los conocimientos. ¿Lleva o no lleva? O lleva, a veces no lleva. Tienen que estar muy firmes, porque es como que ustedes me estén diciendo que en el hormigón no va con arena. Sí, es obvio con arena. Bueno, te agrego otra. ¿El hormigón qué es? Arena, agregado grueso, cemento y agua, ¿sí? Bueno, puede haber aditivo, sí, puede haber aditivo. ¿Qué más? ¿Qué más hay? No hay más, no, sí hay. Hay adiciones minerales ahora. La tecnología del hormigón está avanzando, pero avanza, pero se lleva puesto todas las tecnologías de los otros materiales. Una cosa obvia, el hormigón es el material número 1 de producción de todo el mundo, ¿sí? Y ahora se utiliza adiciones minerales, filler, algo muy parecido o casi igual a lo que estamos hablando acá. Ojo, ojo, o sea, no entremos en una meseta ahí de duda de qué es lo que era, qué es lo que no era. Yo creo que están encaminados, pero tienen que estar seguros. Yo noto ciertas dudas, tienen que estar seguros. El filler también, profe, puede ser que colabora con la trabajabilidad. A mayor porcentaje de filler disminuye la trabajabilidad. La mezcla es manipulable, pero se vuelve como gomosa, seca. Bueno, pero... Por eso también tiene un valor crítico el filler, no es que puedo poner en gran cantidad. Además, donde ponen lo óptimo. Yo lo que quiero tener en claro es lo que ha dicho Emiliano, que a veces lleva y a veces no. Quiero estar seguro, porque si no, si yo me siento para presentarme en una oferta de mi empresa, que vale 1.500 millones de pesos, como la he podido ver el otro día, no puedo estar viendo si de comprar o no de comprar filler. ¿Me entienden? Yo tengo que hacer una oferta rápida. Entonces, poner ahí un porcentaje de filler, después veo cuánto es el óptimo, pero ya lo pongo como un gasto. Si no lo pongo, después yo lo de comer es... Bueno, hablaste de que el ensayo María dura 30 segundos. Explicaste que desde que está en el baño María, a minuto, a 60 grados. Explicaste, pero no explicaste por qué. ¿Por qué dura tan poco el ensayo? No, porque 60 minutos, 40 minutos a 60 grados. Eso es en baño María. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se la somete a la probeta de esa situación? Sí, dije que era para, digamos, para que es con la comparación a la temperatura que está la mezcla puesta en servicio. Bien, si lo dijiste, disculpa, no te escuché. Y después dijiste que el ensayo es 20 segundos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Para evitar que la mezcla se enfríe, ingeniero, tiene que ser rápida. Perfecto. No lo dijiste, pero esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Está bien. Bueno, anoté muchas cosas que son, cuando vos hablaste ya te lo dije recién, cuando vos hablaste de límite, has hecho como un cuadrito muy interesante, calidad de fluencia, explicaste más o menos, pero no pasaste de dónde sacas eso, quién te indica eso, qué normativa, esa pregunta que ya le dije hace rato. Después, cuando hablaron del otro grupo del tramo de prueba, creo que Antonella habló, previamente al inicio de la obra, dijeron muy bien que hay que hacer un tramo de prueba, que en definitiva, sin ahí se aprueba la fórmula de mezcla.
¿Cómo? ¿Qué se hace para que apruebe ese tramo? ¿Qué es lo que hago? ¿En base a qué se aprueba el tramo de prueba? Tenemos que llegar a los ensayos, todo lo que está en los pliegos, como si fuera la construcción normal para ver si verifica. Y además, si el supervisor de obra requiere, porque tiene dudas, otro ensayo más, también se puede hacer. Y tiene que estar en coincidencia sobre lo que yo planteé que la fórmula cumplía de elaborar. Pero más puntualmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vos sos la ingeniera de la empresa. ¿Sí? También la empresa en su producción de mezcla asfáltica. El otro, la supervisión te agarró en el laboratorio. Te controlaba la mezcla, vos te defendiste ahí y te aprobaron la fórmula de mezcla. Ahora ya estás en la obra. Bueno, defendete ahí en la obra. Yo te la rechazaba. ¿Qué es lo que tenés que hacer para defenderte? No me digas lo del pliego, porque la respuesta es correcta, es lo del pliego. ¿Pero qué es lo que tenés que hacerle ahí? Tomar las probetas del camino y realizar los ensayos para que verifique. Tengo que hacer. Vos habías puesto, creo, 80 toneladas, ¿puede ser? Claro, que 180 toneladas. No, menos de 180 toneladas. Claro, de 180 toneladas. Si vos lo llevas a ancho y espesor de carpeta, te sale la longitud. En ese tramo de prueba, vos que tenés supervisión. Los llamas que vengan a controlarte, le decís, controlen la temperatura, que te controlen el espesor, cada tantos metros como ellos quieran, que te controlen el perfil transversal, y que te hagan un poco de material del camión, ¿sí? Para que te hagan los marchas que ustedes han explicado después, y te saquen probeta. Si vos que si quieren probeta, yo no sacaría. Y si vengo del laboratorio, ustedes me acaban de aprobar. Para que me quede control. Bueno, estoy dando lengua para defenderse, porque son supervisores ojo, que hay supervisores que vienen a controlar y no saben lo que controlan, ¿eh? Ellos vienen y el papel dice que controlen, pero ellos no saben lo que están controlando. Entonces vos les pegas una apurada conceptual, se dan cuenta que saben y ellos no, entonces se quedan en el molde. Bueno, esas son cosas de los... Ingeniero, una cosa, el resumen, porque ya se nos va a terminar la clase. Sí. El ingeniero Quijada nos envió un mail. La clase pasada estuvimos hablando bien de todos los controles que tenemos que realizar a la terminada. Nosotros hicimos un cuadro, creo que los chicos también lo habrán hecho, muy simple, de que la idea es verificar cada una de las propiedades. Enviamos al ingeniero. Y ahora nos dijo que la clase que viene vamos a charlar de todo esto en profundidad. Queremos que estudiemos bien los temas y que el sábado vamos a hablar de todos los controles que hay. Claro, pero nosotros al Power pusimos presente. Sí. ¿Cómo, Juan? Seguí, Sí. Nosotros al Power que expusimos, intentamos más o menos darle una guía de lo que usted nos había hablado sobre Marshall específicamente. Después vimos que hay un montón de otros controles que se pueden realizar. Capaz, claro, los nombramos, obviamente tampoco nos quisimos meter mucho en eso porque la idea era hablar específicamente de Marshall. No me queda claro, pero quizá la idea es también hablar específicamente de Marshall o sobre todos los demás controles. Y si hay que hablar sobre todos los demás controles, ¿de dónde los podríamos buscar donde estén bien explicados? Porque la norma de vialidad se basa mucho en lo que venimos viendo de Marshall y todo lo demás, pero existen otros controles mucho más destructivos. No, el pliego de vialidad, vos tenés que exigir el pliego de vialidad, porque eso es lo que se toma como control. Tenés que, yo creo que les pasé los pliegos o
Sí, ingeniero, disculpe, Sí. el ingeniero Quijada, Sí, cuando nos pidió hacer ese trabajo, justamente nos pidió, no quiero que vayan al pliego, dijo directamente. Nos dijo, ustedes tienen que pensar cómo harían los controles, qué controles harían. Nos dijo, no quiero que copien nada del pliego, porque escucho algo del pliego y no es válido. Eso nos dijo él a nosotros, en base a todo lo que venimos viendo. O sea que, Sí, bueno, está bien, entonces no hacer un análisis de la reglamentación, sino que él está buscando que hagan ustedes como con el material para verificar que cumpla con las condiciones de calidad y sea otra cosa. Está pidiendo una especie de monografía de algún trabajo integrador de los conceptos que ustedes van a probar. Sí, van a tener que leer un poco de norma internacional para no caer en el lenguaje de nuestras normas, que no es el objetivo de la parte práctica. Yo a la parte práctica voy puntualmente a hacer la parte práctica. El ingeniero en la parte teórica está otra cosa, ¿sí? Pero ojo, ustedes hablan de estos conceptos con firmeza, sin mencionar muy finamente los términos, y es bastante conforme. Se va a dar cuenta de lo claro que lo tienen, ¿sí? Así que quédense tranquilos en ese sentido. bien. Respecto a los controles, profe, está la guía de buenas prácticas de vialidad nacional, la 2019. Sí. Está muy bueno Claro que sí. esa información. Bueno, ¿qué? Ya se corta sí, ya se corta. Se cortó. Uf. Papá. No me pregunto mucho, tío. Bien, no me pregunto tanto. A ver, vamos a ver si pueden darse vuelta. Ya se fueron todos. Chicos, ¿están? Todos. Creo que somos. ¿Estamos solos nosotros? Sí, no está el profe. Pero se conecta ya, ¿o ¿Se no? conectó el ingeniero todavía? O sea, porque se quedó hablando y no. Y ahora por ¿Y cómo? ¿Por qué dos Alan Luján? debe estar grabando. Pensé que era tu hermano gemelo, Alan. El gato. Igualito, Alan. Sí, no se conecta el profe, mándale El gato. mensaje. Porque se quedó con la palabra. No dijo chao, por lo menos. Prenda las cámaras, por lo menos. Vos no, Soledad, vos ya tenés que prender la cámara. Emiliano, prende la cámara. Qué grande. ¿Qué pasó? ¿No entró el ingeniero todavía? No, pero va a entrar, supongo. Juan, Sí, Antonella. ¿grabaste la clase de análisis? Sí. ¿Cuánto dura? No tengo idea porque ni la vi. ¿Un solo módulo o se volvieron a